Un poco siento que este debería haber sido mi primer episodio, pero por una de esas cosas de la vida me ganaron las ganas de contarte primero otras cosas y lo fui posponiendo y posponiendo, pero decidí que es el momento de hacer un episodio respecto a este tema. Antes que nada, si este es el primer episodio que escuchás, me presento, mi nombre es Loana y estudio en la UBA la ciencia más hermosa del universo entero. Sí, esa que seguramente estás pensando, la conocidísima licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Y en el episodio de hoy te quiero contar por qué. ¿Por qué decidí estudiar esa carrera? Sabes que por un lado siento que pospuse tanto este episodio porque en el fondo pienso que es algo que no le va a interesar a nadie, pero por otro también es una de las preguntas que más me hacen, tipo, ¿por qué decidiste estudiar ciencia y tecnología de alimentos? Me lo pregunta mucho la gente que no es del palo, me imagino que para otros ámbitos es una carrera bastante extraña. Después cuando les cuente mi historia van a ver que para mí no es tan extraño, pero sobre todo me lo preguntan ingresantes a la carrera. Me imagino que tiene que ver con el querer saber si ellos también la quieren estudiar por razones similares. El tema es que yo siento que el recorrido que hice en mi vida para llegar a la conclusión de que yo sería muy feliz estudiando esta carrera es muy particular. Y yo sé que la gente no se va a sentir identificada con mi recorrido. Pero la realidad es que no lo sé. Y en una de esas te ayuda. O por ahí no, porque no estás pensando en estudiarla y acá estás de chusma. No importa, en ambos casos sos bienvenida a escuchar el chisme de mi vida, literal. Nunca le conté a nadie la historia completa, la 10 minutes version de por qué decidí estudiar ciencia de alimentos. Así que si tenés 10 minutos, como bien dijo Taylor Swift cuando vino a la Argentina, antes de cantar la mejor canción de Red, te lo cuento. Pero para que entiendas la profundidad de mi decisión de estudiar alimentos, antes tengo que hacer algunos disclaimers sobre ciertos aspectos de mi personalidad. Y mientras tanto los vamos conociendo un poco mejor. Yo era de esas niñas que decían que de grandes querían ser cantantes y actrices. Hacía inglés, teatro, canto, baile, piano, conjunto instrumental, lenguaje musical, que nunca entendí bien qué corno era, pero yo iba igual. Ni idea. La cuestión es que a mí me encantaba aprender. Siempre me gustó aprender. El contexto, aula. Amaba. Sigo amando. Es mi lugar. O sea, es polémico lo que voy a decir, pero me encantaba ir a la escuela. Incluso en la primaria, que ni la pasaba tan bien, no me gustaba para nada faltar. No me gustaba perderme nada de lo que enseñan. Yo tenía que saberlo todo y estar al día con mis cosas. Me acuerdo que cuando llovía, el muy responsable de mi padre siempre me insistía para que falte. Y yo tipo, no pa, yo quiero ir igual. Y mi hermana se quedaba durmiendo en mi casa y yo iba a la escuela como una niña responsable. Dios. Bueno, como toda niña criada en la ciudad y cuyo padre le enseñó a salvar arañas, escarabajos y a agarrar sapos de forma correcta para no quedarme ciega como cuenta la leyenda, yo siempre decía que de grande quería vivir en el campo, que me gustaban las plantas y los animales, y con esta idea en mente, cuando yo estaba en 6º grado de la primaria, mi madre encontró un colegio secundario que era técnico y tenía cierta orientación un poco extraña, pero que tenía que ver con plantas y animales. Y así fue como terminé haciendo mi secundario en la Escuela de Educación Técnico Profesional de nivel medio en producción agropecuaria y agroalimentaria de la UBA. Sí, así se llamaba la escuela y en los trabajos prácticos ocupaba 3 fucking renglones, pero nosotros le decíamos agro. Así que a partir de ahora cuando diga agro, me voy a estar refiriendo a mi escuela secundaria. Agro se entra haciendo un curso de ingreso que se cursa todos los sábados a la mañana durante tu 7º grado de la primaria y solamente hay cupo para que entren 60 personas por año. Es literalmente los juegos del hambre entrar a ese colegio. Como dije antes, es una escuela técnica, agropecuaria y agroalimentaria. Y cuando entras con tus 13 años, no tenés ni la más pálida idea de lo que eso significa. Y medio que lo vas averiguando en el camino. Pero te voy a contar un poco de cómo era la movida en esta escuela campestre situada en plena ciudad de Buenos Aires. Además de tener las clases típicas que hay en cualquier secundario, tipo matemática, historia, educación física, ni idea, también teníamos un montón de materias que tenían que ver con la producción animal, vegetal y de alimentos. ¿A qué me refiero? Cada año veíamos una producción animal distinta. En primer año aprendíamos todo sobre la cunicultura, o sea, la producción de conejos para la obtención de carne y cuero. En segundo año veíamos producción de pollos parrilleros, que es como llaman a los pollos destinados a la producción de carne. Porque después en otro año veíamos producción de gallinas ponedoras, que eran las gallinas que se criaban específicamente para la producción de huevos, tanto para consumo humano como para la reproducción de la propia especie. Teníamos apicultura, o sea, veíamos producción de miel de abejas. Teníamos una materia llamada pequeños rumiantes, en la que veíamos producciones de ovejas y cabras.
etcétera, etcétera. Y todo esto porque en la propia escuela teníamos todas esas producciones. Entonces nos mandaban a hacer las tareas a nosotros. Todo esto se complementaba también con mucha parte de producción vegetal. Teníamos un vivero con una huerta orgánica, árboles frutales, invernaderos, etcétera, etcétera. Teníamos materias como botánica, forrajes, que es prácticamente la siembra de especies vegetales que se usan exclusivamente para alimentar animales. Lo más loco de todo esto es que yo estuve 6 años de mi vida ahí adentro. Entré a los 13, me fui a los 19. Ahora que hace 5 años que me egresé, me doy cuenta de que es un poco raro. En ese momento yo lo tenía completamente naturalizado. Tipo, obvio que tengo una oveja de mascota, se llama Auri, y a fin de año hacíamos desfiles de ovejas y había premios a la oveja más linda. Qué sé yo, esas cosas pasaban. La cuestión es que una de las hermosas sorpresas que tenía la escuela era la parte de alimentos. Y digo sorpresas porque cuando vos vas a la charla de ingreso, en la que te cuentan todas las cosas malas de la escuela para que decidas no entrar, así descartan a la mayor cantidad de gente posible, no mencionan tanto la parte de ciencia de alimentos. Por ahí porque es demasiado linda. Entonces todo el mundo querría entrar. Hacen más hincapié en la producción vegetal y animal. Pero durante todo el secundario teníamos como 5 horas por semana de una materia llamada Tecnología de los Alimentos, que para variar también abreviábamos a TECALIM, en la que aprendíamos todo lo que tenía que ver con la producción de alimentos en Argentina. Pero no veíamos solamente cómo hacer yogur, queso o dulce de leche de forma industrial. También teníamos clases de legislación de alimentos en las que analizábamos las leyes que legislaban las mermeladas, fuera de joda, después nos lo tomaban en el parcial. Teníamos clases de fundamento de preservación de alimentos en las que veíamos todas las estrategias que tiene la industria de alimentos para prolongar la fecha de vencimiento de los alimentos lo máximo posible. Entre otras cosas. Y yo amaba las clases de TECALIM, o sea, para mí, llegar a mi casa y contarle a mi familia cómo me había ido en el día era contarles qué había aprendido yo ese día en alimentos. Y no solamente eran cosas muy piolas, sino que además eran como tips para la vida cotidiana. Tipo, cómo darme cuenta mirando un envase si el alimento era legal o ilegal. ¿Cuáles eran los riesgos de consumir alimentos que no estén autorizados por autoridades sanitarias? ¿Cuáles eran todas las enfermedades que podía contraer consumiendo alimentos en mal estado? Todo lo que tenía que ver con posibles formas de morir por culpa de los alimentos, a mí me encantaba. No sé qué dice de mí, pero así era, sigue siendo un poco así, porque yo les dije que la parte de microbiología y de toxicología de alimentos es mi favorita. Y mi familia en la cena siempre me escuchaba y se sorprendía y aprendía conmigo. Y no fue hasta que yo estuve en 4º año que me di cuenta de que mi familia se sorprendía y aprendía conmigo. Porque no sabían todas las cosas que yo les contaba desde antes. Como que recién ahí me cayó la ficha. Tipo, ¿cómo que sos mi mamá y no sabés diferenciar alimentos legales de ilegales? Vos me comprás la comida. Mi vida peligraba. Cada vez que consumía un pedacito de ensalada corría el riesgo de sufrir síndrome urémico hemolítico, ¿entendés? Mi vieja escucha este podcast y seguramente está pensando, ¡qué exagerada que es! Porque siempre me dice eso. Igual exagero un poquitín, pero tipo, yo fui criada en agro, en una burbuja, en la que saber sobre la salud alimenticia era igual de importante que aprender a graficar una ecuación lineal. Y tardé una banda en darme cuenta de que lo que yo aprendía, que para mí era súper importante, no solo para cuidar la propia salud, sino también para cuidar la de la gente a tu alrededor, a la que alimentás, solo lo estaba aprendiendo porque iba a una escuela súper particular. Obvio que mis viejos no lo sabían de antemano, nadie se los había enseñado, y mis amigues que iban a otras escuelas tampoco lo sabían, porque la salud alimenticia no existe en la currícula. Entonces ahí estaba yo, en 4º año y teniendo en claro solo 2 cosas. Primero, que lo que yo aprendía en agro sobre salud alimenticia no lo sabía la gran parte de la población y no existía un lugar físico ni virtual conocido en el que uno pueda informarse sobre esos temas. Y segundo, sabía que a mí me encantaba contarle a la gente sobre la implicancia de la ciencia de alimentos en nuestra vida cotidiana. Y vos pensarás, ¡ay, qué romántico! Ahí te diste cuenta de que querías estudiar alimentos. Y sabés que no, la loca de 4º año estaba atravesando un delirio místico en el que pensaba que quería estudiar paisajismo en FADU. ¿Te imaginas que en un universo paralelo la chica de FADU soy yo? Fue en 5º y 6º año en el que se dieron varias situaciones que me hicieron darme cuenta de que tenía que estudiar alimentos. En primer lugar, tuve alta profesora de alimentos. No hay nada más inspirador que un buen profe. Moni era el tipo de profesora que te hace querer ser profesora vos también. Te dabas cuenta de que le reapasionaba lo que explicaba, que le importaba que te involucres, pero lo que más me gustaba de ella era que hacía los parciales más desafiantes que existían. Yo
amaba el reto de tener que aprobarlos. Me hacía pensar, aplicar todo lo que yo sabía para responder preguntas que no estaban en el libro, pero cuyas herramientas yo tenía para poder responder. En segundo lugar, se dio que cuando yo estaba en sexto, Moni llegó un día a clase, no digo el aula porque no teníamos aula en sexto año, acomodó sus cosas sobre la mesa, no dio escritorio porque no teníamos escritorio, y nos preguntó si habíamos escuchado las noticias ese día. Eran las 8 de la mañana de un viernes. Obvio que no vimos las noticias, Moni. Pero bueno, ella nos contó que el día anterior habían fallecido 2 mujeres por no tener las herramientas básicas para interpretar el rótulo de un alimento. Eso fue lo que nos dijo ella, pero el título de la noticia había sido otro. Lo resumieron diciendo que habían fallecido de botulismo. El botulismo fue una de las enfermedades mortales transmitidas por alimentos que más estudiamos en agro. Aprox, lo primero que te enseñaban a pronunciar en agro cuando entrabas era Clostridium botulinum, que un poco suena como un hechizo que te podrían enseñar tranquilamente en Hogwarts para castrar animales, pero en realidad es el nombre de la bacteria que le produce la enfermedad. Cuando Moni nos mostró la foto del pote de hummus que habían comprado las víctimas, Aprox te gritaba que era ilegal. Pero claro, cuando no te enseñan en la escuela ni en ningún otro lado cómo distinguir un alimento aprobado por las autoridades que correspondan de un alimento que lo chequeó tu vieja, es obvio que no vas a tener las herramientas necesarias para distinguirlos y para tomar una decisión consciente de si vas a correr el riesgo o no al comprarlo y consumirlo. Después de esa clase a mí me surgió la duda que me impulsó a estudiar la licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y a convertirme dentro de lo posible en comunicadora científica, y es ¿cuántas enfermedades por año se evitarían si la gente tuviese las herramientas básicas que a mí me enseñaron en agro y que apuntan a saber cuidar nuestra salud como consumidores? Después de plantearme esta duda, algo hizo clic en mi cabeza y dije, bueno, basta, claramente no voy a salvar al mundo de las enfermedades transmitidas por alimentos, pero si puedo aportar un grano de arena a que más gente entienda la importancia de la ciencia de alimentos, a mí me sirve. Decidí estudiar Ciencia y Tecnología de Alimentos para poder comunicarla, para poder compartir las herramientas que yo considero que la población debería saber de base para poder tomar decisiones conscientes a la hora de comprar y consumir alimentos. Gente, comemos 4 veces al día. Compramos alimentos constantemente. No te digo que cada banana que veas te va a querer asesinar, pero qué sé yo, no son tan inocentes a veces. Así que nada, hasta que en todas las escuelas enseñes sobre salud alimentaria, yo tengo para ofrecerte este podcast. En una de esas te copa, lo compartís y contribuís a que nos acerquemos un poco más a la respuesta de la pregunta que básicamente impulsó mi vocación. Justo ayer, Armenia, amiga mía que también estudia mi carrera, me compartió la noticia de que fallecieron 3 niñas de síndrome urémico hemolítico. En lo que va del año ya son 9 casos que hubo. Todos en menores de 7 años. Y no te lo digo para que te pongas a llorar, sino para que empecemos a tomar conciencia de que por ahí, a vos, que sos adulte, no te importa si la mermelada que compras es legal o no. El tema es que si vos te llevas a tu casa esa mermelada de procedencia sospechosa, en una de esas la come tu hermanite, o tu hija, o quien sea, que en una de esas no tomó la decisión consciente que tomaste vos de arriesgarte. Voy a cerrar este episodio compartiéndote una frase que para mí describe a la perfección el riesgo de contraer una enfermedad contraída por alimentos, y es que nunca pasan hasta que pasan. Y cuando pasan, las consecuencias pueden ser gravísimas. Por suerte, son evitables. Se evitan primero informándose une, segundo, compartiendo la información, y tercero, tomando decisiones en base a las herramientas que se tienen. Y ojalá en este podcast pueda llegar a darte todas esas herramientas habidas y por haber. Espero que te haya motivado a querer aprender más sobre salud alimenticia. Pero seguramente hable de eso en algún episodio en el futuro. Yo me voy a despedir ahora. Gracias por escucharme. Espero que te haya servido, que te haya inspirado a querer seguir aprendiendo. Si fue así, porfa, contámelo en los comentarios, ya sea acá en Spotify o en Instagram. Ya sabes que me puedes seguir allá, en Una Flaca de Exactas. Puedes activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba algún episodio. Te deseo un exceso de energía para esta semana y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau.